Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es la clasificación de los diseños cuantitativos y cualitativos, de dos lecturas muy importantes. De la primera lectura, que es de Briones G. 2002, Metodología de la Investigación Cuantitativa en las Ciencias Sociales, del capítulo 2, y la lectura 8 de Sandoval C. 2015, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Investigación Cualitativa, la segunda unidad. Pero antes permítanme presentarme. Mi nombre es Claudia Morales Rico, soy estudiante del doctorado en Educación. Mi catedrático, el doctor Francisco Humberto Camarillo Rangel. La materia, estamos trabajando con Filosofía de la Investigación. Bueno, primero que nada, vamos a partir de lo que es una breve explicación de lo que es la filosofía de la investigación. Bueno, como bien sabemos, la filosofía de la investigación parte de lo que es el conocimiento, ¿verdad? El saber conocer. El conocimiento, tener sentidos, tener información, y este se da a través de la observación, la lectura, la interacción y de escuchar. Y esto es a través de, pues, de la expertise, ¿no? La experiencia de vida que se da y se adquiere a través de la práctica y del ejercicio del estudio sobre puntos de investigación. Bueno, pues vamos a partir entonces ahorita con el capítulo número 2 de los constructos variables y de las hipótesis. Los constructos variables, aquí vamos a platicar qué es un constructo. El constructo variable va a ser la propiedad que se supone, posee una persona. La persona permite explicar su conducta en determinadas ocasiones. El constructo es un concepto teórico, hipotético, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia, la motivación, la creatividad, las actitudes. Los constructos se definen como propiedades subyacentes que no pueden medirse en forma directa, ¿sí? Sino mediante manifestaciones externas de su existencia. Es decir, nosotros podemos medirlos mediante indicadores. En otras palabras, los constructos son variables subyacentes, por lo cual habitualmente caen en la denominación común de las variables. Una clasificación básica es aquella que distingue entre variables independientes y variables dependientes. Entonces podemos ver lo que es los constructos. Ahora vamos a ver los indicadores e índices. Al referirnos a los constructos, dijimos que tales conceptos hipotéticos o teóricos correspondían a variables subyacentes que no pueden, pues, medirse, ¿verdad?, de manera directa. Por lo tanto, debe de buscarse el procedimiento que va a permitir su medición indirecta mediante muchas manifestaciones externas, empíricas y observables. Estas manifestaciones o expresiones van a recibir el nombre de indicadores. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos lo que es el caso de una cierta actitud. Son indicadores de ella, de la actitud, las respuestas que pueda dar un sujeto a una o más preguntas que se supone se relacionen con la correspondiente variable subyacente. Por ejemplo, la inteligencia queda definida operacionalmente cuando decimos que será medida por el test de Raven, ya que este test contiene una medición en la que nosotros podemos observar. Ahora, la hipótesis. En muchos trabajos de investigación cuantitativa, el o los objetos de investigación se van a formular a través de una o más hipótesis. La hipótesis, como una suposición o conjetura sobre características con la cual da en la realidad el fenómeno social de estudio, o bien una conjetura de las relaciones que se dan entre características variables de este fenómeno. La hipótesis va a ser la respuesta anticipada, ¿sí?, que el investigador va a proponer a tal pregunta. Respuesta que se someterá a una verificación empírica con los datos que recoja, ¿sí? Va a recoger estos datos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. La clasificación de la hipótesis. Existen varios criterios para clasificar la hipótesis. Vamos a distinguir 5 tipos de hipótesis. Por ejemplo, tenemos la hipótesis descriptivas,
tipológicas, relacionales, explicativas y estadísticas, ¿verdad? Estos son los tipos de hipótesis que tenemos. Ahora, vámonos a los tipos de investigaciones cuantitativas, como su palabra lo dice, ¿verdad? Cuantitativa, de números. Por ejemplo, aquí en esta investigación cuantitativa hay numerosos tipos de investigaciones que resultan de la aplicación de uno o más criterios de clasificación. Las investigaciones se van a poder clasificar en descriptivas y en explicativas. Según el tiempo durante el cual se realiza el estudio, se distinguen las investigaciones sincrónicas o transversales, que se van a referir al objeto de investigación en un mismo periodo de tiempo. Y las investigaciones diacrónicas y longitudinales, en las cuales los individuos se analizan durante un cierto tiempo de manera que más o menos continúa. Hay otra clasificación importante de las investigaciones, en este caso cuantitativas, y es que esta se va a basar en la posibilidad que va a tener el investigador en controlar la variable independiente y otras situaciones del estudio. Por ejemplo, cómo formar por su cuenta el grupo o los grupos que serán objetos de estudio. Los tipos generales de investigaciones, ¿cuáles van a ser? Bueno, aquí si se dan cuenta tenemos 3 tipos. Experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Vámonos con la investigación experimental. En este tipo de investigación, el investigador va a tener el control de la variable independiente o variable estímulo. En este caso, bueno, va a tener el control de la variable o del estímulo, ¿verdad? Vámonos con la siguiente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos nosotros otro tipo de investigación? En este caso, vámonos con la investigación cuasi experimental. En este caso, nosotros vamos a ver que estos diseños experimentales, propiamente como la asignación a los grupos y de control, se realizan de manera aleatoria, con la finalidad principal de lograr una igualación lo más cercana posible de las características de los sujetos que conforman estos grupos. Es decir, descartar variables o propiedades distintas a la variable independientes, cuyo efecto particular se desea establecer en la variable dependiente. Tenemos el diseño de grupo de control no equivalente. Esto podría ser el nombre de los diseños, el nombre del diseño cuasi experimental, ¿verdad? El que más se utiliza, pues, es el que antes mencionado. Hay otro que es el diseño de series cronológicas. Ahora, las investigaciones no experimentales van a ser aquellas en las cuales el investigador no va a tener control sobre la variable independiente, que es una característica de las investigaciones experimentales y cuasi experimentales, como tampoco van a conformar a los grupos de estudio. Las encuestas seccionales y longitudinales van a ser las que se va a realizar, ¿verdad? Las vamos a realizar en la población o en una muestra de ella en un corto periodo de tiempo. Esto son estudios sincrónicos, es decir, que van a ser en un mismo periodo, en un mismo tiempo. Bueno, vámonos con lo que es la segunda unidad y modalidades de enfoque de investigación cualitativa y los rasgos básicos. Para estas perspectivas comprensivas y explicativas de la investigación social cualitativa, fundamentos teóricos y características específicas. La investigación social o corte cualitativo va a ser muy amplia. Desde la perspectiva interpretativa, la etnografía, la etnomología y la hermenéutica, y desde su perspectiva explicativa, la investigación, acción y la teoría fundada. Dos de estos fundamentos teóricos más importantes va a ser el interaccionismo simbólico y la fenomenología. Va a haber un tercer fundamento. Este no está mencionado, pero es un tercer fundamento que es muy importante, ya que va a ser representado por la teoría de la acción comunicativa. Y lo desarrolló ampliamente Hoyos, está desarrollado ampliamente de acuerdo a Hoyos y Vargas, 1997.
El interaccionismo simbólico o sociología cognoscitiva, uno de los fundamentos teóricos generales de la investigación, va a tener sus raíces filosóficas, ¿sí?, de esta corriente del pensamiento, según Coulon, 1995, el pragmatismo de John Dewey, del que fueron pioneros Charles Peirce y William James. El interaccionismo simbólico, representado por Sicurel, 1974, y sus seguidores, le van a dar un peso específico a los significados sociales de las personas que asignan al mundo, el mundo que los rodea. Vamos a ver lo que dice Blumer, y él va a plantear tres premisas muy importantes. Las personas actúan con respecto a las cosas e inclusive frente a las personas sobre la base de los significados que unas y otras tienen para ellos. Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción. Los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas o las cosas y a sí mismas de un proceso de interpretación. Bueno, ¿qué sucede con la fenomenología que es otro gran pilar de la investigación social? Este es de tipo cualitativo. Bueno, los fenomenólogos dicen, Olsten y Gubrion, en 1994, tratan de describir la experiencia sin acudir a explicaciones causales, ¿sí? Tenemos aquí a Heidegger, quien describió lo que él llamó la estructura del mundo de la vida, focalizándola sobre la experiencia vivida, es decir, la experiencia, la práctica. ¿Qué sucede con existenciales y proceso metodológico de la fenomenología? Bueno, los 4 existenciales básicos para el análisis que mencionamos hace ratito va a ser el espacio vivido, es decir, la espacialidad. Número 2, el cuerpo vivido, que en este caso va a ser la corporeidad, y el tiempo vivido, la temporalidad, y las relaciones humanas vividas, la relacionabilidad o comunalidad. Esto de acuerdo a Van Manen, 1990. Para Spielberg, citado en Boyd, en 1993, va a plantear 7 pasos. Estos pasos son muy importantes porque van a implicar el desarrollo de estos niveles. Por ejemplo, intuición, análisis, descripción, observación de los modos de aparición del fenómeno, exploración de la conciencia, suspensión de las creencias, interpretación de los significados ocultos o encubiertos. La etnografía va a ser una visión de lo humano desde la cultura. Como es bien sabido, partió de construir su objeto de estudio, ¿verdad?, ligado a la discusión de la cultura, inicialmente solo en sociedades consideradas como elementales. Entonces, en esta acepción, la etnografía desagrega lo cultural en objetos más específicos, tales como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de competencia cultural, el desarrollo y la comprensión de las reglas de interacción, entre otros. Bueno, doctor, muchas gracias por su atención. Soy alumna del doctorado en educación de Universidad Gexpro, referencias Antología Universidad Gexpro. Buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego.